Muy buenas tardes, estimados participantes. Tengan ustedes la más cordial bienvenida a la sala de Zoom del programa Parlamento Universitario de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Hoy, miércoles 19 de mayo, tenemos el agrado de presentarles la conferencia de formación parlamentaria, en la misma que estará siendo presentada por el doctor Jorge Rioja Vallejos, quien es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo, doctor en Derecho por la Universidad Alas Peruana, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Federico Villarreal, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fedatario juramentado con especialización en informática por el Colegio de Abogados de Lima. También cuenta con estudios concluidos de maestría en Realidad Nacional, Defensa y Desarrollo en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Es licenciado en Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres y también se desempeña como docente en pre- y posgrado en diferentes universidades privadas y nacionales de todo el Perú. Con más de 28 años laborando dentro del Congreso de la República, tiene una gran experiencia para contarnos el día de hoy. Muy buenas tardes, doctor Jorge Rioja. Bienvenido. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los participantes de esta actividad. Debo no sin antes agradecer por la invitación, comentarles de que pretendemos en esta oportunidad compartir con ustedes el escenario académico desde una perspectiva teórica y por supuesto tratando de aterrizar en lo que es parte de la realidad que conocemos tanto del Perú como del escenario llamada globalización. Pretendemos como objetivo que ustedes internalicen el concepto de las diferentes formas de gobierno y, por supuesto, empezar por reconocer la institución Congreso desde una perspectiva teórico-práctica en el sentido de qué significa para nosotros el Congreso de la República dentro del Estado peruano, cómo está organizado desde la concepción constitucional establecida en el artículo 90 y quizá concluir esta conferencia haciendo una breve remembranza del procedimiento procesal en cuanto a cómo se construye un proyecto de ley y lo dejaremos al menos ingresado en mesa de partes, puesto de que el proyecto de ley precisamente gira en torno a eso, a la concepción de una futura ley y empieza con el proyecto. El proyecto debe terminar para que pueda luego continuar con los otros actos procesales. Decíamos, amigas y amigos, que para nosotros resulta trascendente volver a través de este medio, inclusive a la región Lambayeque y a través de vuestra universidad, qué mejor ocasión. Entonces, debemos empezar por un contexto que tiene que ver con lo que es los sistemas de gobierno. En el mundo, desde Platón inclusive, ya se venía postulando criterios de cómo y qué tipos de gobierno se consideraban los óptimos, siendo uno de ellos, según Platón, debería ser la aristocracia, considerada como el gobierno de los mejores y que esto sería la forma perfecta del gobierno. Y también decía que hay formas imperfectas, entre ellas, por ejemplo, la timocracia, que consistía en que debían ser autoridades o gobernantes los ciudadanos que sean distinguidos por tener honor. La plutocracia en relación a quienes tenían mayor riqueza. Y también la oclocracia, donde gobierna todos y realmente se hace, digamos, hasta inmanejable el gobierno. Y finalmente considera la tiranía, donde efectivamente se refiere a quienes usurpan el poder. ¿Qué es lo que tenemos en estos tiempos? Desde una perspectiva aristotélica, se nos dice que la forma pura del gobierno también debería ser la monarquía, la aristocracia y la democracia. Y como una forma impura de gobierno, o corruptas, dice Aristóteles, se tiene a la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Siendo estos conceptos que vienen a través del tiempo, nuestro país, en principio debemos definir lo que es como concepto, que es el Estado. El Estado como concepto se ha convenido
de qué es la sociedad jurídica y políticamente organizada. Está integrada o debe estar integrada por tres elementos constitutivos: población, territorio y poder. Este espacio geográfico en el cual se determinan las fronteras, que desde ya resulta ser competencia de los gobiernos garantizar lo que se conoce como soberanía territorial. ¿Respecto de qué? De diferentes agresores, tanto externos como internos. A los externos nos referimos, por ejemplo, a los países vecinos que en los casi 200 años de nuestra historia han invadido nuestro territorio y sucesivamente los gobiernos en su momento han ido haciendo concesiones de territorio, es decir, de nuestro territorio. ¿Y qué conseguimos o qué hemos tenido hasta hoy? La penosa herencia de que nuestro país ha perdido más de 730.000 kilómetros de territorio, cedidos a Ecuador, a Colombia, a Brasil, a Chile y hasta Bolivia. A ello decíamos que también hay amenazas internas. Y esas amenazas internas, por supuesto, se generan producto de coalición de intereses para la toma del poder político. Y con ello presumen de que podrían, de repente, pues, hay segmentos. Nuestro país, amigas y amigos, debemos, entre otras cosas, identificarlo, qué potencialidades tiene y qué dificultades tiene. Siendo que la mayor dificultad que tenemos en el Perú es, por ejemplo, la conectividad o la infraestructura de conectividad de los diferentes pueblos de nuestro país. Sumado a ello, por supuesto, está la deficiente gestión pública que han hecho los diferentes gobiernos en los casi 200 años de vida republicana que tenemos. Ante ello, ¿qué es lo que debemos hacer ustedes en pro de las nuevas generaciones? El desafío es mayúsculo, claro que sí, porque ahora tenemos la obligación de garantizar, entre otros, la integridad territorial de nuestro país, es decir, la soberanía territorial, que va a estar vinculada al contexto de lo que es la soberanía jurídica también. ¿Por qué y para qué y para quién? Sumado al escenario impredecible como es la pandemia con la que convivimos, ¿cuál es el desafío y la respuesta que hay que darle al Estado peruano para que a través del gobierno continúe manteniendo su integridad territorial y el bienestar de todos los nacionales en nuestro país? Tenemos como principal desafío el desarrollo tecnológico, que enhorabuena existe, y es por ello que estamos ahora interconectados y podemos por lo menos compartir con ustedes estas reflexiones. ¿Qué funciones cumple el gobierno dentro del Estado? Entre otras, las funciones que cumple el gobierno dentro del Estado respecto a lo que es la sociedad política, además de garantizar su soberanía territorial, es, por supuesto, el tener que dar, digamos, cumplimiento a la declaración establecida en el artículo 1 de la Constitución, privilegiando que la persona humana y su dignidad son el fin supremo del Estado y la sociedad. ¿Y eso qué nos importa o qué implica? El tener que trabajar para que todos, en el marco de lo que establece la ley, en el sentido de que nuestro derecho a la igualdad es reconocido en el sentido de que somos iguales en la ley y ante la ley, sea viable. Esto es, que tengamos una mejora de calidad de vida, que tengamos en todo caso pues mejores opciones de acceso a empleo, mejores salarios, ¿por qué no? Y creo que hay un punto de quiebre trascendente y que es de mucha importancia respecto de el compromiso que tienen que asumir los estudiantes, los profesores y la sociedad respecto de la mejora permanente de la educación. ¿Y a razón de qué? De que el conocimiento es la única herramienta que permite que el ser humano realmente sea un ser libre.
un ser libre y pueda disponer de su existencia, discriminando en todo caso, discerniendo su conocimiento en relación a qué momento, en qué momento, a qué situación considera de que es la que le va a dar mejor posibilidad de tener las mejores condiciones para vivir y, por supuesto, darle mejores condiciones de vida a su familia. Entonces, mis amigos, la historia nos ha mostrado una serie de formas de administrar los estados, de formas de gobierno. Y aquí quiero hacer una precisión de carácter semántico académico. Nuestros políticos en el mundo, no solamente en el Perú, siempre se han cogido de una frase, en mi opinión, poco feliz o infeliz para nosotros los administrados, en el sentido de que tienen el poder político, pero no quieren asumir las responsabilidades. Es el caso concreto, por ejemplo, respecto a los pueblos del interior del Perú, en este caso de Lambayeque, los pueblos alejados a las zonas urbanas. ¿Cuál es la forma de llegar? Hay diferentes formas de llegar, sí, pero no hay vehículos motorizados que permitan tener ese acceso de manera inmediata y en muchos de ellos probablemente no hay energía eléctrica aún. ¿Y eso por qué? Los gobernantes van a decir, lo que pasa es que el Estado no atiende esas necesidades del pueblo. Amigos, decíamos que el Estado es como concepto de la sociedad jurídica y políticamente organizada y para que exista requiere tres elementos constitutivos, la población que somos nosotros, el territorio que es lo que tenemos y lo que nos queda aún, y el poder que es ejercido por las autoridades a quienes elegimos. Siendo esto así, quien hace o deja de, quien no hace realmente y quien no ha hecho nada por los pueblos del interior del Perú son los diferentes gobiernos de turno en los casi 200 años de nuestro país, de historia republicana. ¿Y eso por qué? Es un tema que creo que la historia los está juzgando y poniendo en escena que considero precisamente este escenario del bicentenario de nuestro país de proclamada independencia es un extraordinario eslabón y un punto de partida para tener que, vía un proceso de involución, encontrar a la sociedad peruana respecto a la que merece tener el Perú. Y no solamente tener que adherirnos a decisiones que no corresponden a nuestra sociedad, simplemente quizá porque se escuchan bien o se pronuncian mejor, o porque parecen que son buenas, querer aplicar a una sociedad que es completamente distinta como la nuestra, con más de 70 etnias en el Perú. Y ahí viene lo curioso, y lo gracioso y anecdótico. 70 etnias, por lo menos 50 a 60 lenguas. Y la ley en el Perú solo se produce y se publica en español. Y por principio general del derecho, todos tenemos que cumplir esa ley, que además de que solo se publica en el Diario Oficial del Peruano, y todos estamos en la obligación de cumplirla, así no se entiendan y estemos enterados de qué dispone la ley. Naturalmente, el gobernante ha habilitado procedimientos, como por ejemplo el contexto de que un justiciable que no hable la lengua que entiende el juzgador o el juez, se le tenga que habilitar, dice, un traductor. En otras normas dice un intérprete. Soy de opinión que debemos quedarnos con lo de intérprete, porque el traductor podría distorsionar lo que dice el sujeto que no habla la lengua del juez. Entonces, mis amigos, nos encontramos con que efectivamente la forma de gobierno asumida por nuestro país es la democracia. Es la democracia en la cual se expresan, y por supuesto se ha tenido que legislar, es decir, se ha tenido que producir normas legales que habiliten la forma de cómo se ejerce el derecho político en nuestro país, reconocido ya en el artículo 31 de la Constitución vigente. Y en todas las constituciones que hemos tenido a lo largo de la historia, también se nos ha reconocido el derecho político, haciendo la advertencia o la aclaración o la precisión siguiente. Respecto de los varones, cuando el Perú se declara independiente y proclama su independencia, quienes tenían derechos políticos eran solamente quienes pagaban impuestos.
y además tenían que ser letrados. Los analfabetos no tenían derecho a votar, menos las mujeres. Y creo que eso obedece también a un escenario de carácter histórico. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, refiriéndose a los derechos humanos o fundamentales, decía literalmente eso, Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Y eso qué nos significa? De que los no hombres y todos los no ciudadanos no tenían derechos políticos. En estos tiempos se considera que el derecho político, primero, que es inherente al ser humano, es decir, está considerado como un derecho fundamental. Segundo, que para ser ejercido requiere, por supuesto, la ciudadanía. Y en nuestro país la ciudadanía se obtiene a los 18 años y se formaliza con la inscripción en el registro civil, en la RENIEC. Es decir, yo puedo tener 40 años o 60 años, pero si no estoy inscrito en la RENIEC, primero que no puedo ni votar, segundo nunca podría ser ni siquiera candidato. Entonces hay formalidades que la ley regula para que podamos hacer uso de este ejercicio del derecho político. Y para poder ser candidatos inclusive, ¿qué dispone la ley? Que se tiene que hacer a través de partidos políticos, digamos que se soporte y la sustancia de lo que es la democracia como expresión de la comunidad política. ¿En razón de qué? En este proceso de participación con propuestas y ofertas electorales, la diversidad de la sociedad va a tener que votar por alguno de los partidos que ofrecen sus candidatos a la comunidad. ¿Y qué son los partidos políticos? Además de ser asociaciones cuya función es facilitar la toma de datos o la información respecto a los diversos problemas que tiene la sociedad para ellos ser, a través de sus representantes, quienes canalizan las posibles soluciones. Es decir, que puede ser mediante una ley, mediante una ordenanza regional, mediante una ordenanza municipal. Es decir, si los partidos políticos, además, que deben preparar a sus militantes para la gestión pública, y que en nuestro país, amigos, no conozco partido político alguno que tenga efectivamente una escuela de formación de gestores públicos. ¿Y a qué me refiero con ello? Que los partidos políticos, dentro de sus estatutos, deben considerar una escuela de formación política en la que a sus militantes, ojo, a todos, para que se vayan alternando y se vayan sucediendo, porque la esencia de la democracia es eso, la alternancia en la representación, no la petrificación en la representación y mucho menos en las candidaturas. Consecuentemente, los partidos políticos, esta escuela debe preparar a sus militantes para saber qué funciones tiene un regidor si es que es elegido, qué funciones tiene un alcalde o un teniente alcalde, qué funciones le compete a los consejeros regionales, al gobernador regional. Hoy, que ustedes en la MEI que tienen una gran experiencia, diría yo hasta cierto punto, para que quede claro y no se tenga que imitar. Es decir, es un modelo a no imitar. Me refiero puntualmente al acuerdo del Consejo Regional actual, que postuló la censura de la gerente general con una acción de amparo, los ha puesto en su sitio a los consejeros, porque ellos partieron de una ficción, en el sentido siguiente. Dijeron, a ver, gobernador, tú eres el ejecutivo regional, nosotros los consejeros somos el legislativo regional. Como tal, tú, gobernador, como ejecutivo, eres el presidente, como el presidente. Los gerentes, como tú los nombras solo, son tus ministros. Entonces, nosotros, como colegiado regional, de oposición además, vamos a fiscalizar la gestión de tus gerentes. Y como no estamos de acuerdo con alguno de ellos, los vamos a interpelar y los vamos a censurar. Y eso pretendían hacer con la gerente general. Por supuesto que no es invento de los consejeros de Lambayeque. Estos vienen desde los inicios de lo que son los gobiernos regionales. Empezó en Ayacucho. Y Lima, ojo, el gobierno regional de Lima aprueba censurar al gerente de personal y al gerente de maquinaria pesada. Ojo, con decisiones publicadas en el Diario Oficial del Peruano. Considero que es una distorsión total de la función y que por el contrario, ese solo hecho de publicar normas de esa naturaleza
quiebran lo que es el principio de convivencia y tolerancia en democracia, más allá de que deberían haber sido procesados y vacados los consejeros que promovieron eso y, por supuesto, los que aprobaron también. ¿Y saben por qué? Porque habrían incurrido en malversación de fondos. Porque que yo sepa, en ningún presupuesto del Consejo Regional se prevé, por ejemplo, publicar resoluciones o decisiones de los gobiernos regionales censurando gerentes, haciendo una ficción mal hecha de las competencias legislativas que le compete a los consejeros regionales. Consecuentemente, amigas y amigos, la democracia como forma de gobierno no es solamente el tener que llamar elecciones. Tampoco es una forma dogmática o un credo. La democracia se entiende como una forma de vida, investida de valores y también de principios. Siendo sus principales valores de la democracia la igualdad, la libertad, la tolerancia. Y surge aquí un escenario singular respecto de cuando se dan los procesos de elecciones, ejercemos el derecho político, siempre hay uno que va a ganar y otros que van a perder. El que gana, a veces, digamos que gana casi todo, como por ejemplo en los municipios. El candidato a alcalde que gana, si son 5 los regidores, por lo menos pone 3 el que gana. Ahí no hay cifra repartidora. En los gobiernos regionales ahora hay cifra repartidora. Tanto es así que puede ser que el candidato a gobernador regional solo gana él. Y los consejeros regionales son de otros partidos políticos y ninguno tiene de él. O quizá tenga 2 o 3, de repente hay 15. Es ahí donde tiene que aplicarse el principio de tolerancia. ¿Y saben por qué? Porque en uso de su libertad han postulado por diferentes partidos políticos. Pero todos, una vez que son elegidos, como nuestros congresistas, por ejemplo, vienen de Tumbes, de Tacna, de Madre de Dios, de Loreto, de San Martín, de Ayacucho, Cerro de Pasco, Huánuco. Ellos vienen representando a cada uno de los departamentos o llamadas regiones. Y como ustedes comprenderán, los de Lima, metropolitana, por decirlo después, tienen ellos un escenario de votos, siquiera unos 50, 60 mil votos personales. Y nuestros congresistas que vienen de provincias, en el mejor de los casos, tienen 20 a 25 mil. ¿Es que acaso porque has sido elegido con 20 mil votos o con 3 mil votos, eres menos que el que tiene 50 mil? No. Lo que pasa es que el que tiene 50 mil, por ejemplo, en Lima hay 11 millones de electores. ¿A razón de qué? Por lo tanto, ahí se empieza a constituir el contexto de que el que gana y tiene, por decirlo así, más representantes al Congreso, serían la mayoría. Y los que perdieron las elecciones son las minorías. Pero por una cuestión de lenguaje y entiendo de comodidad política de quienes pierden las elecciones, se proclaman inmediatamente oposición. Lo anecdótico es que, bueno, en varias oportunidades se preguntaba a los que se declaran oposición, ¿a qué se oponen? La respuesta es el silencio. No tienen idea a qué se oponen, pero como suena bonito para declarar o para estar en contra de algo, entonces me declaro en oposición. Pero todo este tema de procedimiento gira en torno a lo que es el escenario regulado por la Constitución y la ley. Y en ese aspecto tenemos distribuida la administración del Estado, por ejemplo, respecto del Ejecutivo, con 19 ministerios, el Legislativo con 130 congresistas, que son igualmente elegidos por diferentes distritos electorales. Y cada distrito electoral va a tener que acreditar un determinado número de legisladores. ¿En razón de qué? De la población electoral que estuvo registrada a la convocatoria de las elecciones del año en que hay elecciones. En este caso, por ejemplo, fíjense, Lambayeque, en este proceso elige 6. Antes elegía 10 diputados, luego elegía 5 congresistas, y ahora hay más población, elige 6. Madre de Dios, elige siempre 1. ¿Por qué? Porque su población electoral, digamos que es casi la misma los últimos tiempos. En cambio, Lima aumenta cada vez más
y probablemente en el futuro quizá tenga mucho más congresistas. En este momento tiene prácticamente el 30 y tantos por ciento de la representación nacional. De 130 elige 36. Entonces, es más que el 25% ya de la representación nacional. Conjuntamente con ello, nos encontramos con un escenario que pretende o aspira a que todos tengamos que tener el mismo derecho, la igualdad. ¿Respecto de qué? A ser participantes del ejercicio político, es decir, para ser elegido. Por ejemplo, ¿qué se requiere como requisito para ser elegido congresista? Haber cumplido 25 años a la fecha de convocatoria de elecciones. Y, por supuesto, tener nuestros derechos civiles y políticos habilitados. Sin embargo, hay un tema que ustedes, se lo comparto y a efectos de que quizá alguno de ustedes pueda, si están para terminar su carrera y se les interesa el tema, tratar de establecer, por ejemplo, el por qué el artículo 90 de la Constitución dice que para ser congresista de la República se requiere ser peruano de nacimiento. Y el artículo 104 de la Constitución, para elegir al presidente de la República, dice que se requiere ser peruano por nacimiento. Esta sí la Constitución, soy de opinión que debería decir para ambos casos peruano de nacimiento. Pero es mi opinión académica y además personal. Entonces, dentro de este contexto de lo que es los valores de la democracia como la igualdad, ¿en cuanto a qué? Somos iguales en cuanto a que tenemos derechos de ejercer nuestro derecho político. Somos iguales al momento de votar. Y nuestro voto vale igual que uno. Es decir, el voto de un iletrado es igual al vale uno, y el voto de un científico también vale uno. En el contexto, digamos, cuantitativo, somos exactamente iguales, 1 a 1. Y en el escenario de la libertad, podemos elegir la organización política que está encarnando nuestros intereses, o es más afín a nuestro pensamiento, hasta filosófico, si quiere. ¿Y en qué consiste la tolerancia? En que dentro de un Estado tenemos que convivir todos, así pensemos diferente. Es decir, tolerar lo que piensa el otro. Y eso implica mutuo respeto. Tenemos entonces, amigos, este escenario teórico aplicado desde la Constitución para el escenario de convivencia dentro de nosotros, en nuestro país, en las regiones, en los distritos, en las provincias y en las comunidades inclusive que tenemos. A partir de ello, debemos comentarles a ustedes que las elecciones igualmente se han inventado como un procedimiento y un mecanismo de a ver a quién elegimos para que esta vez nos gobierne y nos represente. Recuerden, amigos, el proceso electoral es solo un mecanismo para delegar nuestro poder político en no representantes, en tanto y en cuanto nosotros somos los titulares del derecho político, solo que, dada la cantidad de gente que somos, no podemos ejercerlo de manera directa. Tenemos que hacerlo a través de nuestros representantes en los municipios distritales, en los provinciales o en los gobiernos regionales, aunque no tengamos regiones, y por supuesto a través del Parlamento para el Perú. Entonces, hablemos del Parlamento. ¿Qué nos significa el Congreso? El Congreso de la República, estimados amigos, según el artículo 90 de la Constitución, está constituido por una Cámara única, se denomina unicameral. Como tal, también tenemos que estará integrado por 130 congresistas y que esta representación política parlamentaria tendrá que estar representando a todos los departamentos o regiones del Perú. Es el dicho concreto. Estamos en un año electoral. En estas elecciones se han presentado 20 candidatos presidenciales, de los cuales han quedado solamente 2 en carrera. De los otros ya ni se acuerdan, ni de los que han sido candidatos, pero de que fueron candidatos, por los resultados que han conseguido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos significarles aquí?
que tanto las autoridades del gobierno central, llámese ejecutivo, como del legislador, Congreso de la República, tienen un procedimiento y forma de eso, ser elegidos. Y esto es lo que permite la democracia. Empiezan en la competencia electoral, decíamos 20 candidatos con sus 20 listas de candidatos a Congreso en los 27 distritos electorales, para que todos nosotros dentro de esa diversidad podamos elegir con el voto preferencial. ¿Qué hemos tenido como resultado? Me parece que son alrededor de 9 grupos parlamentarios, que son los que se incorporarán en julio próximo, y solamente 2 candidatos presidenciales siguen en campaña para el 6 de junio próximo, ver quién es el que nos va a gobernar por los próximos 5 años. Se nos pide hablar de la naturaleza del Congreso. Y realmente la naturaleza del Congreso debe ser una naturaleza bajo 2 variables: la naturaleza política y la naturaleza jurídica. ¿Y eso qué implica? De que la naturaleza política es por la expresión misma de los representantes, que corresponde inclusive a la nomenclatura de la propia Constitución. Si ustedes leen, no dice Constitución jurídica, dice Constitución política del Perú. ¿Por qué? Porque el constituyente, cuando hizo la Constitución, efectivamente lo hizo en una declaración política de buena intención, de carácter declarativo, para que en el devenir del tiempo el Congreso, que es el órgano constituido por mandato de este constituyente, pueda ir desarrollando normas que permitan, por ejemplo, conseguir la declaración que hace la Constitución. Tanto es así que en este momento, mis amigos, el constituyente dejó una Constitución con 206 artículos. 28 años después, tenemos una Constitución que tiene más o menos 256 artículos. Perdón, ¿y por qué eso? Simple. Porque tiene más de 50 reformas y cada reforma es producto de una ley. Es decir, hay 50 leyes que han modificado el contenido original de la Constitución. Y con ello, cada ley ha modificado un artículo o hasta un capítulo, como fue el caso del capítulo de la descentralización, que fue la primera reforma que se hizo en el año 2001. Entonces, dentro de esta representación política, es decir, nuestros congresistas a quienes elegimos, son los que cumplen funciones en el Congreso. No es que el Congreso cumpla funciones. ¿Y qué funciones cumplen los legisladores en el Congreso? En principio, la función de representación. Es decir, el legislador de Lambayeque, una vez que se incorpora al Congreso previo al procedimiento para el ejercicio de la función, representa al país, ya no a Lambayeque. Fue elegido por Lambayeque, sí, pero una vez que se incorpora al Congreso y presta juramento, simplemente, o promesa, según el credo que profesa, ya representa a los casi 33 millones de habitantes que tenemos hoy. Y como les decía, de repente fue elegido por 3.000 votos, o 5.000 votos, o 50.000 votos también, o 200.000 votos, o 500.000 votos. La cantidad de votos ya no cuenta. Lo que cuenta es que es igualmente representante del país, no de Tacna, no de Lambayeque, no de Tumbes, no de Cajamarca, menos de Amazonas. Vienen de cada uno de estos distritos electorales o de estas regiones, pero una vez que se incorporan a nuestro Congreso, representan al Perú. Inclusive, fíjense, a partir de que juramentan, representan a los que empiezan a nacer. Es decir, la representación se va a ir incrementando en razón a cómo crece la población, inclusive hasta que termina su mandato. Y naturalmente hay muchas personas que no entienden inclusive esa responsabilidad que tienen. Tanto es así que son elegidos, se incorporan al Congreso, pero siguen pensando en su departamento que los eligió. Antes creo que ahora por lo menos se ha, digamos, separado ese cordón umbilical que había siempre respecto de que ya no pueden ser candidatos a reelección de manera inmediata. Soy de opinión que, por ejemplo, esta representación que tiene, y más, nuestro Congreso tiene una semana de representación.
si yo estaría elegido y no conozco el país, no conozco más que mi región, cada semana o cada mes que me toca la semana de representación, me iría a cada uno de los departamentos para efectivamente ver a mis representados, porque no solamente son los que me eligieron, sino ahora es el Perú. Pero son temas de ubicación, si se quiere, y de tener visión de lo que se quiere hacer como representante, advirtiéndole lo siguiente. Desde el punto de vista internacional, si se quiere, o derecho comparado, nuestra representación política son 130 legisladores para 33 millones de habitantes casi, lo cual termina siendo pues una representación, digamos, vamos haciendo una ficción. Una hormiga representa a un elefante. La media internacional para que haya una adecuada representación dicen que debería ser no más de 60 a 70,000 personas. Ojo, no ciudadanos solo, 70,000 personas, donde están los recién nacidos y también, por supuesto, los adultos. Nuestro país, cada representante más o menos toca algo de 380,000 representantes, en este caso, personas a quienes representan, lo cual se hace completamente, digamos, hasta cierto punto, imposible de manejar. Como sugerencia académica, propongo yo hace unos 5 años atrás, de que debemos aspirar a una redistribución del poder desde el Congreso. ¿Respecto de qué o de qué manera? Que se haga una reforma constitucional en la cual se disponga, por ejemplo, de que tenemos un Congreso de 390 congresistas. 130 para el norte, 130 para el centro y 130 para el sur. Empiezan sus actividades el año de las elecciones, el 26 de julio. Y se quedan, digamos, pues hasta el 15 de febrero. Van a escuchar el mensaje presidencial, van a estar para investidura, van a aprobar el presupuesto y luego regresan a sus regiones. Y desde febrero otra vez hasta julio. Recogen las necesidades de cada región, los aprueban en esa sede legislativa y lo traen para que el Pleno Nacional los ratifique. Pero por supuesto que es un escenario que de repente, si en algún momento se puede impulsar, habría que ir pensando cómo perfeccionarlo para que no se queden como leyes regionales, que así lo han habido en nuestro país. Y estas leyes regionales en algún momento han tenido más de un problema de carácter normativo en cuanto a que se sobreponían con las leyes nacionales. Por eso es que ahora la legislación regional que se producía del 85 al 90, ahora solamente se denomina ordenanza regional, ya no leyes regionales, para evitar precisamente la confusión que se generó en ese entonces. Esta representación política, mis amigos, que viene acreditada desde un ámbito geográfico regional, por supuesto que viene con una orientación ideológico-política y también responde a temas de carácter socio, político y económico. Esta representación, decíamos, que está supeditada a la cantidad de electores en la que participan 3 instituciones para determinar la representación política que se va a elegir. La RENIEC acredita la cantidad de electores registrados en cada distrito electoral. El Jurado Nacional de Elecciones, mediante una resolución administrativa, determina en relación a esta población cuántos escaños le va a asignar a cada región. Escaños para ser congresistas. Y es así, decíamos, por ejemplo, Madre de Dios tiene una población más o menos de 200,000 personas. Le toca un parlamentario. En el caso de Amazonas, Apurímac, Pasco, Tacna, Tumbes, tienen alrededor de 400,000 electores. Les toca 2 congresistas. Decíamos que el caso de Lima, que es de una magnitud no comparable con todos los otros distritos juntos, elige a 36. Y tenemos, por supuesto, regiones que eligen hasta 7 legisladores,
como son en este caso Piura y La Libertad. Pero ¿esto qué nos significa? De que en cada una de las regiones, amigos, además de los partidos políticos, hacen alianzas con los partidos regionales, o movimientos regionales. Y es ahí donde los movimientos regionales, hasta hoy por lo menos, han sacado provecho positivo en pro de sus intereses. ¿A qué me refiero? A que los movimientos regionales han tomado, digamos, posesión local y al momento de negociar una alianza, casi siempre imponen a sus candidatos como primeros en la lista. Y los resultados son que casi siempre sale elegido el que va uno en la lista. Pero igual, este conjunto de hombres y mujeres tienen que cumplir una misión, y una misión al margen de la representación ideológica. Si estaríamos, por ejemplo, en lo que es el Parlamento Europeo, se elige similar a lo que hacemos nosotros en las regiones, pero se elige por estados allá. Y cuando llegan al Parlamento los elegidos, no representan a su estado, sino se agrupan por criterio ideológico político. Por decirles, los legisladores de Italia, Alemania, Francia, España, que son elegidos por la corriente ecológica, los ecologistas hacen una sola bancada. En nuestro país, ustedes conocen cómo se van agrupando dentro de nuestro Parlamento por afinidad y también hay otro parámetro de organización interna. El reglamento del Congreso, que es la ley orgánica de la institución, establece, por ejemplo, entre otros, que la representación parlamentaria tiene que, para efectos de cumplir sus tareas dentro del Congreso, organizarse por grupos parlamentarios. Y cada grupo parlamentario tiene que acreditar como mínimo 5 legisladores. Dígame, entonces significa que nosotros hemos sido elegidos solamente 3, o de otros partidos solamente hay 1. ¿Qué vamos a hacer nosotros? O sea, si ni siquiera podemos, no, sí pueden hacer algo. O se agrupan con algún grupo que tenga más representantes, pues si se incorporan, o se quedan con la representación que tienen, que para eso el reglamento le da respuesta. Se convierten en grupos especiales. Son tan especiales que no pueden participar en comisiones, no pueden ser candidatos a la mesa directiva, solamente pueden presentar iniciativas legislativas para efectos de la respuesta a las ofertas electorales que hicieron en la campaña. Y es aquí donde convergen, por supuesto, el contexto de que todos somos iguales en la ley y ante la ley respecto al ejercicio del derecho político, por ejemplo. Podemos ser candidatos, pero para ser candidatos hay que estar en algún partido político. Si no, quedaremos siempre de espectadores y actores en cuanto a ejercicio del derecho político, pero no vamos a poder ser elegidos. Sumado a ello, mis amigos, nuestros congresistas, ojo, no el Congreso, nuestros congresistas tienen funciones de legislar, de fiscalizar y también, por supuesto, funciones especiales. Además de que hay una, digamos, especialísima para efectos de hacer que funcionen los órganos administrativos de la institución Congreso respecto a lo que es la representación parlamentaria, se hace vía elecciones. Por ejemplo, hay elecciones para la mesa directiva, se eligen la mesa que va a presidir las comisiones ordinarias, se eligen funcionarios públicos y también hay un hecho que casi muy poco se toca, como es el hecho de la facultad punitiva que tiene el Congreso. Y en esa facultad punitiva que tiene el Congreso está de por medio, por supuesto, el hecho de que, siendo la representación política nacional que ejerce nuestro derecho político por delegación, el Congreso de la República puede destituir del cargo a jueces supremos, fiscales supremos, magistrados de la Junta Nacional de Justicia, al defensor del pueblo, a los magistrados del Tribunal Constitucional, al presidente del Banco Central de la Reserva, el solo hecho de que, por supuesto, tenga que cumplirse con el debido proceso y el Congreso
toma decisiones. Probablemente alguien diga, "Ay, pero eso es solamente declarativo". Amigos, no. Del 2006 al 2011, el Congreso en 8 días destituyó a un magistrado del entonces Consejo Nacional de la Magistratura. Y así, en 8 días, lo destituyó y lo inhabilitó hasta por 10 años por el ejercicio de la función pública. Decíamos entonces, la naturaleza del Congreso, además de que es el centro del debate político, las decisiones que toma, que decíamos, tienen carácter jurídico y constitucional, carácter legal y constitucional, son de alcance nacional. Entonces, nos encontramos con que los señores congresistas en funciones y los que han sido elegidos, cuando entren en funciones, igualmente van a cumplir estas tareas dentro de la institución Congreso, tratando de concretar, entre otros, las ofertas electorales que hicieron, que entendemos son dando respuestas a las necesidades identificadas en cada jurisdicción electoral, es decir, en cada región. Y dentro del Congreso tienen que conciliar voluntades, lo que se llama negociar políticamente. Es una negociación para contar con el apoyo de los 130 o por lo menos de la mayoría para que sus iniciativas puedan articularse de tal forma que se concreten y se hagan leyes. Tenemos entonces, mis amigos, que en estos últimos tiempos, ¿para qué se organiza el Congreso? ¿Y cómo funciona el Congreso? El Congreso de la República, como institución, mis amigos, tiene 2 segmentos de toma de decisiones complementarios. Y dentro de la estructura administrativa del Congreso se considera a la organización parlamentaria y al servicio parlamentario. La organización parlamentaria, en la que está integrada por los congresistas, y el servicio parlamentario por los trabajadores de la institución, así como nosotros con los que estamos en esta tarde conversando con ustedes. ¿Quiénes integran la organización parlamentaria? ¿Cómo es establecido la organización parlamentaria? El dueño del poder en representación nuestra es el Pleno del Congreso. Y un dueño delegado para cumplir también esa función, pero con menor cantidad de representantes, la Constitución establece que debe ser un número inferior al 25% de la representación nacional y además integrado por la diversidad de los grupos parlamentarios en la Comisión Permanente. Dentro de la estructura funcional administrativa del Congreso está el Consejo Directivo, la Junta de Portavoces, la Mesa Directiva, la Presidencia, que es, o el presidente o presidenta, quien es el representante titular de la institución. Tenemos 24 comisiones ordinarias, los grupos parlamentarios, y con ellos, por supuesto, todos ellos integrados solo por congresistas. En el Pleno del Congreso, deben ustedes saber, por ejemplo, de que para tomar decisiones se requiere de lo que hablábamos hace un momento respecto a la mayoría. Pero dentro de esto hay procedimientos que atender, como por ejemplo, se convoca una sesión plenaria donde deben estar los 130. Pero resulta que de repente uno está enfermo, el otro tiene un accidente, el otro está de viaje. Es decir, el reglamento del Congreso prevé ese tipo de situaciones y ha establecido que el quórum del número legal de congresistas debe estar integrado por al menos 117 congresistas. Esto es, no más del 10% de ausencias. Es decir, por causales que quisieran. Si son 13 los ausentes, o hasta 13 deben ser los ausentes, tiene que haber necesariamente el número legal de 117.
Y sobre ese número legal, que en sí se convierte también en el número hábil, se computa el quórum. ¿Y de dónde es el quórum? Hay un paréntesis para darles una acotación histórica. Según la crónica refiere, de que este quórum aparece como una decisión de las Fuerzas Armadas americanas en la Segunda Guerra Mundial. Dicen que perdieron contacto con el Pentágono y los generales en pleno conflicto no sabían qué decisiones tomar, si continuar con la guerra o retirarse del escenario de guerra. Entonces lo hacen responsable a un general de nombre Roberto, que dicen quién es el que los convoca a los generales para tomar decisiones. Entonces es ahí donde reclaman a todos los generales que estaban en la zona para tener quórum y aprobar la decisión por mayoría. Es un texto que está publicado en internet hasta en español y se conoce como las reglas de Roberto. Y a partir de ese entonces, por supuesto, se ha instituido el famoso quórum, que no es otra cosa que acreditar una representación política, en este caso del Congreso, determinada para tomar decisiones. La comisión permanente, decíamos que tiene que ver con, igualmente se le delega facultades legislativas, pero de manera expresa. Y también está prohibido, entre otros, por ejemplo, no puede aprobar la comisión permanente situaciones como la reforma constitucional, le está prohibido. Sin embargo, fíjense que tiene una virtud y que lo hemos vivido en estos años, hace un par de años nada más. Nos referimos a lo siguiente. En la convivencia entre instituciones, ejecutivo y legislativo, el ejecutivo tiene la facultad, o el presidente de la República tiene la facultad de disolver al Congreso. Curiosamente, puede disolver el Congreso menos a los integrantes de la comisión permanente, quienes continúan con la gestión legislativa hasta la elección de los nuevos legisladores. Porque, ojo, la disolución del Congreso va acompañada de una convocatoria de elecciones. No es solamente lo disuelve y termina el tema, no. Se disuelve a la vez. El decreto debe ser, además de disolver, convoca elecciones. Y la comisión permanente permanece hasta la llegada de los nuevos legisladores que una vez que se incorporan, también, digamos que se autodisuelve. Siendo eso así, decíamos que tenemos al Consejo Directivo en una opción que tiene que ver con un escenario de toma de decisiones. ¿En qué nos estamos refiriendo? Que tiene en todo caso atribuciones administrativas. Por ejemplo, está integrado por la mesa directiva, los directivos portavoces y, naturalmente, ¿qué decisiones toman? El Consejo Directivo acuerda la agenda que va a ser discutida en el Pleno. ¿Y qué implica la agenda? Que van a ponerse de acuerdo qué dictámenes llevan al Pleno para su discusión. En la Junta de Portavoces, cada grupo de parlamentarios está integrado o forma parte, en todo caso, de este conjunto. Igualmente, coordina su labor con el Consejo Directivo y pueden pedir hasta ampliación de la agenda. La mesa directiva, bueno, en este caso está integrada por 4 congresistas. En este momento tenemos una mesa directiva muy sui generis, me refiero a que el presidente del Congreso ejerce la función de presidente de la República. Y como tal, la primera vicepresidenta, que en este caso es una mujer, es quien dirige el Congreso de la República. Digámoslo en términos concretos. En este momento el Congreso de la República administra el gobierno del Estado y también el Congreso. ¿A razón de qué? De que el presidente del Congreso está encargado de la gestión de la presidencia de la República. La mesa directiva está integrada por 4 legisladores, un presidente y 3 vicepresidentes. Decíamos como tal, la presidencia no es más que el representante de la institución y por supuesto tiene carácter, digamos, sucesorio. Como ustedes han podido apreciar,
el presidente del Congreso está ahora de presidente de la República, lo sucede la primera vicepresidenta. Si se ausenta, lo reemplaza el segundo vicepresidente. Si se ausenta, lo reemplaza el tercer vicepresidente. Por lo tanto, hay, digamos, un espacio de sucesión. Y será por ello, quizá, que también cuando elegimos al Ejecutivo, fíjense que solamente se vota por el candidato presidencial, pero de la lista que gana, terminan elegidos 3, porque nadie vota por los vicepresidentes. Al votar por el candidato presidencial, estamos votando por 2 vicepresidentes que están en su fórmula o en su plancha, llamada también así. ¿Y eso qué significa? Me he permitido opinar en algún momento, por ejemplo, de que eso debería permitirnos que también se exhiban los candidatos a vicepresidentes y nos permitan votar por una plancha, por el candidato presidente, por otra candidato a primer vicepresidente y por otra segundo vicepresidente. Pero reitero, es una propuesta académica que en algún momento lo comenté en un congreso y me dijeron, Jorge, pero eso sería incentivarlos a que se maten entre ellos. Me permití, digámoslo en todo caso, de manera en broma y en serio, decirle, bueno, creo que en tanto no hay sucesión en las organizaciones políticas, creo que de repente es una buena forma de ir renovando la clase política en el Perú. Entonces, mis amigos, los grupos parlamentarios cumplen una función que, por supuesto, está ya internalizada con la gestión del Congreso y son, digamos, el punto de partida principal respecto de qué. Los grupos parlamentarios son los que generan las iniciativas legislativas. Tanto es así que está por reglamento establecido de que si el legislador del grupo F o el grupo Z quiere presentar una iniciativa legislativa, tiene que tener, además de la adhesión de sus colegas de bancada o del grupo parlamentario, la firma del vocero, que es su representante ante la mesa directiva y ante todos. ¿Y qué implica este representante, este vocero? Imaginemos que la bancada que tenemos tiene 50 congresistas. Nuestro vocero lleva con él 49 votos adicionales a su voto. Al momento de tomar decisiones, su voto vale 50. Pero ¿cómo es así? Pues es que eso es lo que han convenido, eso han acordado. Y si mi bancada tiene 4, o tiene 5, en este caso que la mínima, perdón, al momento de votar, mi voto vale 5, respecto al que votó que tiene 50. Y fíjense, este criterio proporcional en relación a los representantes también se utiliza como porcentaje para hacer uso de la palabra en los debates. El Consejo Directivo, por ejemplo, dispone y acuerda el proyecto, por decirles un número, 7.850, vamos a debatirlo 2 horas. Ok, 2 horas. Entonces, al grupo que tiene 50 de las 2 horas le toca el 50%. No, de los 130 legisladores, al que tiene 50 de 2 horas y se distribuye proporcionalmente el tiempo. Entonces resulta que el grupo parlamentario que tiene 5, le toca de repente 30 segundos para intervenir. Oiga, sí, 30 segundos le toca a su grupo parlamentario, pues esa es la distribución del tiempo que hemos hecho. Es el porcentaje que tienen ustedes. Porque el que tiene 50, por supuesto, de 130 prácticamente tiene la mitad. Y digamos que va a hablar 45 minutos más o menos. El que tiene 5, ¿cuánto hablaría? Pues minuto y medio. Y en minuto y medio no va a decir ni su nombre. Entonces, ¿cómo hacen para hablar y para aparecer en escena? Por supuesto, también hay procedimientos y mecanismos y herramientas, digamos, de gestión parlamentaria. Los de mi bancada, que tenemos 5, vamos a hablar los 5. ¿Y qué hacemos? A todos los que tienen mayor tiempo y van a hablar más que nosotros, los interrumpimos. Interrupción, presidente. Y ustedes deben haber escuchado que alguno dice, no le concedo. Otro dice, le concedo. Y ese minuto se hacen 2 minutos.
al final el que tenía minuto y medio de repente habla 15 minutos durante toda la sesión. Pero va a depender naturalmente de la experiencia y del interés que tengan en participar. El servicio parlamentario, mis amigos, tiene que ver con la administración de apoyo al procedimiento y en todo caso al servicio legislativo. El funcionario de mayor nivel administrativo en nuestro Congreso se denomina oficial mayor y es un profesional que no tiene que ver con las instituciones armadas, donde sí se consideran o se conocen como oficiales o suboficiales. En este caso es el nombre que tiene el cargo del funcionario de mayor nivel jerárquico y administrativo en la institución. Lo acompaña, o hace de segundo, el director general parlamentario. Y como órganos complementarios de la administración tenemos la Dirección General de Administración y la Oficina de Control Interno, o también llamada como auditoría. Tenemos entonces que dentro de lo que es el vincular la estructura administrativa, la institución, a lo que es el futuro Parlamento Universitario que vamos a desarrollar con ustedes, tiene que ver con el escenario de lo que es la elección de la mesa directiva, el trabajar en comisiones, simular una sesión plenaria y, por supuesto, ver lo que les decíamos hace un momento también, determinar el tiempo para las intervenciones, el debate, así como vivir el escenario de acreditar el quórum, tanto para comisiones como para el pleno. Y esto, por supuesto, tiene que tener una agenda predeterminada. Y esa agenda, sí que significa, a nivel de comisiones, los predictámenes para aprobarlos. Una vez aprobados ese dictamen. Y ese dictamen es el que va a ir a la sesión plenaria, donde va a sustentarlo quien haga de presidente de la comisión. Entonces, nos encontramos con que, decíamos, se tiene que generar en torno a un escenario principal que, ojo, no solamente está, digamos, facultado el legislador o grupos parlamentarios a tener que producir iniciativas legislativas. Por mandato del artículo 31 de la Constitución y el artículo 107 también, nos encontramos con que también a nivel individual, es decir, como ciudadanos, tenemos derecho de iniciativa legislativa, poder presentar proyectos de ley. También lo tienen los colegios profesionales en el ámbito de su competencia, el defensor del pueblo, el Ministerio Público, decíamos los legisladores a través de sus grupos parlamentarios. ¿Pero esto qué significa? Significa el ejercicio pleno de nuestro derecho político. Pues sí. ¿Y cómo conseguimos que esto suceda? En principio, veamos, si lo hacemos como ciudadanos, tenemos el artículo 31, sí, pero el artículo 31 no dice, por ejemplo, qué es lo que tengo que acompañar. No te preocupes, el congresista ya dio la ley. Es la ley 26.300, llamada de control de participación ciudadana, en la que te dice qué requisitos tienes que completar para presentar una iniciativa legislativa o un proyecto de ley. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Ojo, no debemos hacer. Por ejemplo, como ciudadanos, el tener que ir a la OMPE y comprar el kit para conseguir firmas, porque eso dice la ley 26.300. Que si como ciudadanos queremos presentar iniciativas legislativas, tenemos que comprar el kit y acompañar tantas firmas como nos requiera el momento en el que se van a tomar las firmas. Por ejemplo, en este momento sigue vigente que se requiere acompañar de 0.3% de firmas respecto del padrón de las últimas elecciones. Y les comento un detalle. Históricamente en nuestro país, un tercio de la población no vota. Y como que no le importa que lo multen y finalmente no vota. Sumado a que de cuando en vez en nuestro país salen las amnistías y todos los que no votaron ya pueden votar porque no tienen nada que pagar. Y decía, eso es lo que no se debe hacer en el sentido de tener que distraer tiempo y energía buscando firmas para presentar una iniciativa legislativa. Soy de opinión que quienes tengan interés en presentar iniciativas legislativas, primero agoten situaciones como
visitar a los colegios profesionales para que hagan suyas sus iniciativas. Y a través de ellos se canalice. Y si eso no funciona, hagamos el esfuerzo, sí, ¿por qué no? Pero no pidamos firmas para la iniciativa legislativa, sino pidamos firmas para un referéndum de nuestra iniciativa legislativa. Y creo que sería mucho más beneficioso que el tener que distraer de repente 6 meses, 1 año, 2 años de un kit que finalmente luego va a ir otra vez al Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones con la RENIEC y la OMPE van a validar si las firmas que hemos acompañado son originales o si nos siguen faltando firmas. Al final, por cansancio, vamos 2, 3 años. Fíjese lo que puede pasar. ¿Qué ha pasado? Llegan al Congreso, vamos a decirles en febrero, el Jurado Nacional de Elecciones ya completaron sus firmas. Congreso, tenemos esta iniciativa ciudadana, te lo envío para conocimiento y fines. Entra el 8 de febrero. La primera semana de marzo, que empieza la legislatura, lo derivan a la comisión. Ojo, estamos en marzo. El 15 de junio termina el año legislativo y también la legislatura, por supuesto. De ahí viene el tema 28 de julio. Para el año siguiente, otro miembro de comisión, otra presidencia y otro todo. La pregunta es, ¿para qué presentaron su proyecto? En el mejor de los casos, fíjense que tendría que hacerse. Buscar de que ese proyecto, que el jurado lo envíe en julio. Entonces así van a tener 1 año, por lo menos, para hacer el seguimiento a efectos de que logren el cometido. Y no al revés. Entonces, mis amigos, las iniciativas legislativas tienen varias finalidades, entre otras, por ejemplo, modificar el texto de una norma, derogarla, interpretarla, y para el caso de la Constitución, reformar el texto de la Constitución, o sea, darle otra forma, redactarlo con otro sentido. Y tiene, por supuesto, una plantilla, digamos así. Y esa plantilla está, lo pueden ustedes ver en el portal del Congreso. Todas las iniciativas legislativas tienen el mismo formato. Esto es, en la parte superior derecha se pone sumilla y se pone, en todo caso, pues se deja ahí, dice proyecto de ley, en blanco. Debajo dice sumilla y se pone lo que será el pretítulo o el futuro título de la ley. Luego viene el tema de la presentación, que es la identificación del autor, integrante de qué grupo parlamentario es, o del ciudadano, con sus firmas. En esa plantilla se tiene que hacer la exposición de motivos. ¿Por qué queremos que se apruebe esta futura ley? También nos pide, por técnica legislativa, que se determine el análisis del costo-beneficio, es decir, cuánto va a costar esa iniciativa legislativa, acotando que ningún legislador puede generar gasto público. Igualmente nos pide el formato que hagamos una evaluación del efecto de la vigencia de la norma en la legislación nacional. Igualmente pide que tengamos que referir, por ejemplo, el impacto ambiental o la incidencia que tiene en el medio ambiente. Sumado a todo ello, se da por supuesto que si la continuación de la plantilla tiene que ver con la parte resolutiva. Y en esa parte resolutiva, ¿qué es lo que va? Como artículo 1, bueno, primero el título, por eso ley que, la inquietud que tengamos, artículo 1, va el objeto de la ley. ¿Y qué implica el objeto de la ley? Entonces, por ejemplo, si es una reforma del artículo 90, imaginemos, que es lo que están en estos días, me parece, conversando, porque quieren, dice, restituir la bicameralidad en nuestro país. Si fuera una ley de reforma constitucional, diría, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Ley de reforma constitucional del artículo 90 de la Constitución. Artículo 1, objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto reformar el artículo 90 de la Constitución, cuyo texto será el siguiente. 2 puntos aparte. El Congreso será bicameral, integrado por X congresistas para la Cámara de Diputados y X congresistas o X senadores para la Cámara de Senadores. Y eso
terminar el proceso de reforma. Pero ¿eso qué genera? El efecto de la norma, que tiene que adecuarse la ley electoral, tiene que adecuarse los partidos políticos para respecto a sus presentar candidatos. O sea, fíjense que ese es el efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional. ¿Cuál es? Que va a modificar otras leyes conexas al ejercicio de ese derecho político. Y como ven, amigos, primero que nada no es un tema, digamos, imposible de hacer. Creo que debemos abocarnos al propósito que se tiene. Y este propósito, por supuesto, que conlleva un escenario del procedimiento de cómo construir un proyecto de ley. Y ese proyecto de ley va a tener, digamos, existencia a partir del momento en que se presenta en la mesa de partes del Congreso y tiene admisión. Ahí le van a poner el número del proyecto de ley. Y, por supuesto, a partir de ahí continúa su procedimiento procesal legislativo para que en el devenir del tiempo las comisiones, el Pleno y el Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones, si lo tienen a bien y lo aprueban, por supuesto, se convierta en una nueva ley en el ordenamiento legal de nuestro país. Espero haberlos ayudado en relación a la pretensión académica vivencial que se pretende hacer con ustedes. De mi parte sería eso por esta tarde y quedo a disposición de ustedes si tienen alguna inquietud en cuanto se refiere a aclarar algún concepto o quizá quieran que repita de nuevo porque nadie entendió nada. Buenas tardes. Hay una manito levantada. A ver, Vázquez Helera. Doctor, ¿me escucha? Ahora sí, bienvenido. Adelante, por favor. Mucho gusto, es un placer para mí. Doctor, la siguiente pregunta es la siguiente. Usted menciona acerca de muchos de los candidatos y toda esta cuestión de la parte política y sobre las nuevas propuestas. De acuerdo. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si se necesita llenar ciertos formularios para ser parte del Congreso o ser parte de algún tipo de actividad administrativa pública, como lo rige y como se rige en la Constitución, ¿por qué los nuevos candidatos o los anteriores no lo realizan? Se omite eso, entonces se estaría entonces ovacionando ciertas reglas que lo dicta misma la Constitución. Entonces, los nuevos candidatos y los anteriores no estarían realmente acaparando o no están realmente siguiendo la regla de la Constitución, que es para una buena candidatura o para algún nuevo proceso electoral. ¿Por qué no lo hacen? ¿O por qué Fíjate, se omite para ellos? no, quizá has entendido mal la información que di. Decía que para efectos de ser candidatos, si bien es verdad, solamente se requiere ser mayor de 25 años para ser candidatos, una vez que pasa a postular, hay que llenar infinidad de formatos, incluyendo hacer una declaración jurada de intereses ahora. Y todos las llenan. Ahora que hay un detalle, digamos, singular. No todos declaran lo que deben declarar, es otro tema. Pero eso tiene carácter punitivo, por ejemplo. Fíjate lo que pasó en este proceso electoral. Las listas del PPC, las listas del APRA, no completaron sus formatos, no los han inscrito. El PPC se ha ido hasta un proceso judicial. En el APRA no terminaron de llenar los formatos, no pudieron inscribirse y no participaron en el proceso electoral. Es decir, sí se cumplen con esos procedimientos. El mayor problema que tenemos en nuestro país creo que deviene de que cuando vamos a elegir, no sabemos elegir. Y eso es un poco nuestra invocación, ¿no? A que ustedes cuando van a votar por alguien, por lo menos internalicen quién es la persona y a quién le están delegando ustedes el poder de que lo represente. Porque ahí ese detalle. No votemos por alguien a quien ni siquiera sabemos quién es. Y por supuesto, después terminamos siendo decepcionados y cuando deberíamos realmente decepcionarnos de nosotros mismos por no saber elegir. Creo que había algunas preguntas en el chat. Señora Vanessa. Sí, doctor.
Ahora le comento las preguntas que tenemos recepcionadas por el chat. Un momento, por favor. Estoy teniendo algunos inconvenientes con la red. Hay una pregunta de Pedro Carlos Pérez, dice, ¿envejece o no la Constitución de acuerdo al desarrollo y a la luz de las nuevas y crecientes necesidades de la sociedad? ¿Considera usted que el cambio de algunas normas constitucionales son resultado de dichas necesidades? Veamos, el escenario etario en realidad nos envejece a todos, no solamente a la Constitución. Sin embargo, quizás si estudias Derecho, probablemente has escuchado hablar del nuevo Código Procesal Penal. Tiene 30 años y no sé si aún sigue siendo nuevo. Pero yéndonos al punto de vista estrictamente jurídico, constitucional, el contexto es que efectivamente la Constitución termina siendo una norma, si bien es verdad, superior del Estado y con procedimientos especiales para su modificación, también es verdad que queda habilitado el constituido, como en este caso, por mandato del artículo 206, para ir adecuándola a cada realidad social que corresponda. Fíjate que nuestra Constitución en menos de 28 años ya tiene más de 50 reformas. Y eso implica, si no una nueva Constitución, por lo menos un rejuvenecimiento de la Constitución que va dando respuestas a los nuevos tiempos. Pero de que envejece, por supuesto que envejece como todos, como decían nosotros, ¿no? La misma persona continúa con su pregunta y expone, ¿por qué cree usted que existen resistencias al cambio constitucional cuando supuestamente estos cambios plantean darle solución a las nuevas necesidades sociales? Veamos, el tema pasa por lo siguiente. En realidad, estamos escuchando de esto desde antes de la campaña de la primera vuelta, y una de las propuestas que no es nueva en este tema, si no recuerden ustedes, no sé cuántos años tenga el joven, la persona que pregunta, pero por ejemplo tenemos aquí nosotros en nuestro país el contexto de que el señor Vallerriestra, por ejemplo, fue candidato a congresista. Su única oferta electoral fue la siguiente, de que se restituya la vigencia de la Constitución del 79. Hizo su propuesta con su proyecto de ley. Ni siquiera tuvo dictamen. ¿Qué hizo el señor Vallerriestra? Hasta demandó al Estado peruano para que le permitan renunciar, sabiendo él de que el cargo es irrenunciable. Y fue hasta el Tribunal Constitucional y hasta la Corte Interamericana, inclusive. En el Tribunal Constitucional, un año antes de que termine su mandato, retiró él mismo su demanda. ¿Y saben por qué, mis amigos? Porque el tema no es solamente proclamar nueva Constitución. ¿Qué es lo que quieres cambiar de la Constitución? Y para saber qué quieres cambiar de la Constitución, tienes que haber por lo menos leído y conocer la Constitución. Muchos dicen el capítulo económico. ¿Con qué o cuál es tu proyecto de solución al problema del capítulo económico? Tenemos un gran problema, amigos, aquí, de que casi siempre repetimos a pie juntilla lo que escuchamos y que suena bonito, que nos parece bien. Sin embargo, creo de que debemos, si queremos nueva constitución, fíjense, la historia en nuestro país, todas las constituciones que tenemos, o el 99% de las que tenemos, son producto de una transición de un gobierno de facto a un gobierno democrático. Podríamos seguir el ejemplo de nuestros vecinos, Ecuador, Bolivia y ahora Chile. En ninguna constitución del mundo ustedes van a encontrar que deje habilitado un procedimiento de cómo convocar a un constituyente, sea asamblea o congreso, para hacer una nueva constitución. ¿Qué ha hecho Ecuador? El expresidente Correa, como no encontró norma alguna ni forma de hacerlo, entiendo que se inventó un nombre de norma y puso decreto presidencial, en el cual inclusive, producto de esto, generó hasta el reglamento del constituyente, cómo tenía que ser. En el caso de Bolivia, como el señor Morales tenía mayoría parlamentaria, hizo que le aprueben una ley expresa, convocando a un constituyente para hacer una nueva constitución. En el caso ahora de Chile, ha convocado a un plebiscito para ver si se aprueba o no la construcción de una nueva constitución.
En nuestro país, actualmente en el Congreso, hay varios proyectos de ley pidiendo referéndum para convocar a un constituyente que haga una nueva constitución. No sé si lo consideran en estos días o en estos tiempos antes de que termine esta legislatura, pero probablemente en los próximos 5 años quizá se dé ese escenario y tengamos otra vez constituyentes. ¿Cuál es el mayor problema que se advierte en nuestro país? Que convocar a un constituyente originario para hacer una nueva constitución, el temor del constituido es que pueda ser reemplazado. Es decir, que el constituyente se convierta en ejecutivo, en legislativo y en judicial inclusive. Es decir, se proclama tutor de todas las instituciones tutelares del Estado. Y creo que por ese temor efectivamente no impulsan el proceso de convocar a un Congreso Constituyente, que es más, por doctrina, se ha establecido y se conviene que efectivamente quien es el titular del constituyente originario es un Congreso Constituyente y que éste sí está facultado para dar una nueva constitución. En tanto, cuando lo hace una asamblea constituyente, la asamblea solo tiene facultad para presentar y proponer una constitución que debe ser ratificada mediante referéndum. Pero ustedes son testigos de excepción, en nuestro país se ha hecho todo al revés. La Constitución del 79 lo aprobó una asamblea y el presidente Belaúnde en el año 80 lo promulgó, publicó y aplicó. La actual Constitución lo hizo un Congreso Constituyente y se llevó a referéndum. Es decir, también inventamos derecho. El tema está en que no sé qué tan oportuno sea. Creo que don Juan Dextre tiene alguna inquietud también. Gracias, doctor. Felicitaciones, doctor, por la exposición. Doctor, en cuanto al tema de la Asamblea Constituyente, la reforma constitucional que se plantea, que ya todos sabemos básicamente el tinte que básicamente tiene esto en Sudamérica, en todo, ¿no? Por quiénes es impulsado y qué es lo que buscan, ¿no? Sin embargo, también es pertinente aclarar que conforme avance el tiempo, toda constitución o cualquier merece una modificación, ¿no? Es perfectible, ¿no? Para que se mejore. ¿Cuál cree usted, doctor, que sería el mecanismo más conveniente, ¿no? Como puede ser el de Estados Unidos, que son una especie de enmiendas, me parece, porque no podemos estar con este tiempo, porque ¿qué pasa si en esta elección, por ejemplo, no triunfa el candidato que propone esta reforma? El que venga va a enarbolar esa bandera, ¿no? Y como estamos en época de cambios, ¿no? Entre comillas, en Latinoamérica, con otras vertientes, ¿no? Corremos el riesgo de repente de salvar esta, pero en las siguientes, como le está pasando a Chile, le está pasando a Colombia, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, todos estos países que están pasando prácticamente lo mismo. ¿Cuál sería su opinión, doctor? Fíjese, yo creo que hay un punto de partida que debemos empezar por encontrarnos a nosotros mismos. Yo les hablé en algún momento de que considero que este bicentenario debe ser un punto o un eslabón de un proceso involutivo, es decir, empezar a conocer nuestro país. El tema es que la clase política de nuestro país no sé cuánto conozca el país, primera cuestión. Segundo, quienes no tienen el poder, por supuesto que buscan elementos efectistas que induzcan a presunto bienestar. Y digo presunto bienestar porque no hay modelo en el mundo hasta hoy que se conozca, por ejemplo, de que es la panacea para la existencia de la sociedad. Como tal, por supuesto que pasa por una situación concreta, compleja, y desde ya, como usted decía, los que pierdan el proceso electoral, estoy casi seguro que los movimientos disque representativos de la sociedad, y digo disque porque hay un montón de ONGs que se otorgan la representación de la llamada sociedad civil, y que no son más que 3 o 4 los que forman parte de esas ONGs, y que se toma la representación de todos nosotros, en nombre de nosotros, inclusive participan en órganos hasta de gobierno. Y creo que eso también tiene que regularse. No puede ser que 4 o 5 personas organicen una ONG o una asociación civil y se tome la representación de la comunidad. Diría un alcalde, ya, pues ha sido elegido por la mayoría en todo caso. Pero una ONG no me parece pertinente. Consecuentemente, el tener que modificar normas sustantivas de la estructura jurídica de un Estado
no debe ser vista como una opción, digamos, de toma de cuota de poder, sino que debe hacerse con responsabilidad, dando respuestas o buscando de que se permita la viabilidad del desarrollo integral de la comunidad para la cual se aplica. No podemos tener, por ejemplo, fíjese, usted me decía, el caso de Estados Unidos. Amigos, Estados Unidos tiene una constitución de hace más de 300 años. Su estructura organizacional, en todo caso, es federativa. En cada estado federal hay una constitución y un parlamento también. Y tiene, por supuesto, a la fecha, en más de 300 años, esta constitución, que es, digamos, la llamada Declaración de Principios, solo 27 enmiendas en más de 300 años. Nosotros en el Perú ya tenemos 18 constituciones. Y ojo, les hablo desde el punto de vista estrictamente de la génesis del Estado. ¿En relación a qué? Para mí es constitución, el reglamento provisional, el estatuto provisorio, la constitución gaditana y también, por supuesto, las constituciones de la Confederación Peruano-Boliviana, que la mayoría de profesores no lo consideran porque para ellos dicen solamente son 12 o 13 algunos. Para mí son 18. ¿Y saben por qué, mis amigos? Porque si no se hubiese dado ese acto inicial del reglamento provisional, el estatuto provisorio, no habría Estado. El Estado se formaliza, el Perú, con la instalación del primer Congreso Constituyente el 20 de octubre de 1821, para dar la Constitución de 1823. Pero hemos tenido antecedentes previos a eso. No es que apareció ese 20 de septiembre, instalado el Congreso Constituyente, que es más, inclusive hay profesores que dicen que el derecho constitucional peruano tiene su origen a partir de ese momento. Yo considero que no, porque la delegación de representantes de nuestro país, que inclusive uno de ellos, como fue hasta presidente de la Comisión de Constitución de las Cortes de Cádiz, que hicieron la Constitución de Cádiz o gaditana, son los iniciadores del derecho constitucional peruano. Y ahí quizá me acojo y acoto lo que dice el doctor Ugarte del Pino. El tener que no reconocer los antecedentes previos del desarrollo del derecho constitucional a 20 de septiembre de 1921 es como ir al teatro en el segundo acto. Y el teatro empieza, o la obra de teatro empieza con el primer acto, no con el segundo. En el devenir del tiempo, amigos, ustedes van a escuchar muchas teorías y tesis. Y tienen que ustedes tomar alguna de ellas. Si todos estudian Derecho y los que no estudian Derecho, igual, soy de opinión que todos debemos saber de Derecho para, por lo menos, estar en condiciones de defender nuestros derechos. Doctor, tenemos una pregunta de William Enrique Ramos. William, ¿puede encender su micrófono, por favor? Con mucho gusto. Doctor, muy buenas tardes. Doctor, ¿me escucha? Sí, señor, adelante. Doctor, una pregunta. Así como nosotros elegimos a un presidente y a congresistas, y mi pregunta va a este sentido. Nosotros como ciudadanos postulamos a un trabajo privado, estatal, nos piden una serie de requisitos. No tener antecedentes penales, antecedentes judiciales, ¿no? Y Claro. ¿por qué y no tener ni un juicio pendiente, ¿no? ¿Por qué ahorita actualmente nos tapan de la pata, tienen juicios pendientes, problemas judiciales? ¿Por qué a nosotros como ciudadanos nos ponen esas condiciones y a ellos por qué no? ¿No? Yo creo que cuando uno postula a un cargo ejecutivo o ser presidente o X, entonces yo creo que tiene que ser una persona intachable, ¿no? En todo sentido de la palabra. Entonces, esa es mi pregunta, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Fíjate, el tema es el siguiente. En principio, la forma de gobierno decíamos que era democracia. La democracia, su filosofía, su finalidad, el telos de la misma, tiene carácter inclusivo, no excluyente. Por eso es que en nuestro país inclusive tenemos legisladores y letrados. Pero es para el ejercicio del derecho político. Para el ejercicio laboral hay toda la legislación que refieres y por supuesto tienes
hay que cumplir requisitos. Como decías, no antecedentes penales, estar habilitado. O sea, todo eso nos pide la legislación ya en el mercado. Para el ámbito político, no necesitas ni saber leer ni escribir siquiera. Basta que tengas tu DNI, pues, te pongan en una lista, porque de repente eres líder en tu región, en tu zona, entonces vas a terminar siendo elegido. Entonces ahí viene el tema y dice, oiga, pero ¿qué va a hacer el señor si es iletrado o señora en el Congreso? Se los comento a modo de, no de comparación, sino de ejemplo. Y no por el tema género, sino porque es una realidad. Porque también hemos tenido algunos legisladores que han sido poco letrados, digamos. 3 mujeres legisladoras. Actualmente una de ellas es parlamentaria andina, la señora Hilaria Supa, iletrada. La señora Susi Díaz y la señora Hildebrand. La señora Supa y la señora Díaz, 5 años de legisladoras. La señora Hildebrand creo que ha estado, no sé si 10 o algo más. Veamos. La señora Hildebrand tiene alrededor de 7 u 8 iniciativas modificando leyes. La señora Susi Díaz en 5 años consiguió que le apruebe el Pleno 13 iniciativas que fueron leyes. Y la señora Supa, ojo, iletrada, presidió la Comisión de Educación del Congreso. Y además consiguió que el Congreso le apruebe 14 leyes. Es decir, el contexto de los requisitos, digamos como que ahí se diluyen completamente, porque va a depender, entiendo yo, de la capacidad de liderazgo y de gestión que haga cada quien en el ámbito del encargo que le otorga. Entonces el contexto sí, pues el mercado laboral nos pide, inclusive en estos tiempos dicen que van a empezar a pedir ya certificado de COVID. ¿Por qué? Para evitar el contagio de quizá tenga que uno generar producto de esta pandemia que tenemos hoy. Y todo eso tiene costo. La competencia, por supuesto, se hace cada vez, digamos, más competitiva y más comercial. Reitero, en el ámbito político, tiene el escenario de la democracia de ser un escenario abierto, inclusivo, no excluyente. En el ámbito laboral ya tiene otra perspectiva y que gira en torno a las normas que rigen para cada momento. Veo una manita alzada por ahí. Sí, ya no está, pero tenemos una pregunta por intermedio del chat del señor Pedro Pérez Martinto. Es una pregunta un poco ya más internacional, ¿no? O al menos de postura sobre los acontecimientos internacionales. Tenemos aquí de Pedro Pérez. El fenómeno es el cansancio de lo impune, más que la misma democracia. Los países de América han exigido desde decenas de años cambios para ver soluciones a sus necesidades, mientras los gobiernos se chupan desde el poder del servicio que deben dar. Doctor, ¿considera usted que desde el Congreso es viable un repudio al bombardeo de Israel apoyado por Estados Unidos al pueblo palestino, donde han muerto miles de personas inocentes, entre ellas decenas de niños y niñas? ¿Qué los limita? Don Pedro, la pregunta que usted hace tiene un carácter geopolítico. Y como tal, por supuesto que el Parlamento nuestro, en uso de su autonomía, podría pronunciarse no solamente contra eso, sino inclusive contra las políticas de repente económicas que permiten que mucha gente muera por inanición en el mundo, empezando por niños. El tema del conflicto que usted se refiere es producto igualmente de la expresión de intereses económicos en conflicto. Pero la consecuencia que tendría un pronunciamiento de esa naturaleza o contra ese evento de parte de nuestro Congreso termina siendo meramente declarativo y que no dura de repente 30 segundos en el escenario global y luego pasa al olvido. No tendría ningún efecto sobre lo que sucede, porque hay un detalle que debemos entender, que no estoy de acuerdo que eso suceda. Sin embargo, es la realidad con la que convivimos. Me refiero a que Estados Unidos, a donde quiera, entra cuando quiera y se va a la hora que quiera. Y no hay país en el mundo que le haga frente. Es una realidad
Inevitable, sí, pues. ¿Cómo hacemos, pues? Protestando, y como diría algún amigo, ni saliendo Doctor calatos a la Rioja, calle nos creo van a que hacer caso. su internet está inestable. Sin embargo, creo que lo que debemos aspirar es por lo menos a proteger los derechos de nuestros nacionales dentro de la norma que tenemos y garantizar la soberanía jurídica y territorial de nuestro Estado. ¿Y saben por qué, mis amigos? En estos últimos días hemos tenido, digo yo, el frustrado proceso que nos estaba induciendo la comunidad internacional a ser dependientes de la voluntad ajena, renunciando a nuestra soberanía territorial con la aprobación del Acuerdo de Escazú. Eso no lo ha ratificado, por lo tanto el Perú no está obligado a esa convención del Acuerdo de Escazú. ¿Y eso qué implica? Haber hecho uso del derecho del Perú a no acatar, por más que sean los países que han firmado, tus amigos o paisanos, o que mira que, ¿por qué me fallaste? El Congreso de la República ha hecho uso de su independencia y autonomía y como tal ha acreditado la soberanía jurídica del Estado, que está en el marco de lo que establece el artículo 56 de la Constitución. Bien, doctor Rioja, muchísimas gracias por la excelente ponencia que nos ha permitido disfrutar a todos el día de hoy. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Chicas y chicos. Hasta luego. Lambayecanos. De repente seguro hay algún cajamarquino, mi paisano. Y paisanas también. De Cajamarca, doctor. Sí, yo soy del distrito de Llama, la provincia de Chota. Vecino de Lambayeque. Ahí. De Chota, de Chota. Yo también Claro. soy de Llama. Ah, tú eres de Llama, qué gusto. Presente. Vamos, profesor. Me parece muy bien. Felicitaciones. Y no dejes de estudiar. Eso es lo que cuenta. ¿Mm? De Sí, Cutervo, doctor. Muchas gracias. También Cutervo, por supuesto que sí. Cutervo Chota, vamos. también. Cutervo. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Hasta luego, doctor. amigos. Éxitos. Pronto los visito a Chiclayo. Hasta luego. Gracias, doctor. Cuídese. Saludos. Gracias a ustedes. Cuídense.